El trastorno límite de la personalidad, TLP o borderline, es una enfermedad crónica y se caracteriza por la inestabilidad en el estado de ánimo, en las conductas y en las relaciones interpersonales, lo que conlleva a alteraciones en muchas áreas de la vida, como por ejemplo formativa, laboral, afectiva, relacional y familiar. Y bueno, se caracteriza porque normalmente estas personas tienen episodios de emociones turbulentas o inestables que los llevan a hacer o tener acciones impulsivas y muchas veces relaciones caóticas con las demás personas. Este trastorno impacta en la manera en la que te sientes contigo misma o mismo y con los demás, causando problemas en tu vida diaria, como por ejemplo problemas de autoimagen, es decir, te percibes diferente a cómo eres, como les comentaba, problemas para manejar tus emociones, un patrón de comportamiento de relaciones inestables y bueno, dificultad para manejar tus emociones, tu comportamiento y tus relaciones. Estén muy bien. Bueno, pues como ya vieron en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de trastorno límite de la personalidad o borderline. Es muy importante que sepamos qué es y cómo identificarlo, porque la mayoría de las personas no están diagnosticadas, entonces muchas, ya sea con sus propios familiares o parejas o amigos, simplemente creen que son impulsivos o incluso que están locos, o sea, siguen usando ese término. Y bueno, es muy importante diagnosticarlo para poder tratarlo y que tengas relaciones mucho más sanas y una vida más tranquila. Además, en este tipo de trastorno es muy característico el tener miedo al abandono y bueno, obviamente a la inestabilidad. Sin embargo, no son capaces de ser estables o de controlar sus emociones, o sea, en realidad obviamente no lo hacen a propósito, por lo que muchas veces sufren abandono y bueno, esto los lleva a otros problemas secundarios como por ejemplo ansiedad y depresión y se vuelve una bola de nieve muchísimo más grande que a veces es mucho más difícil tratar. Por lo regular, este trastorno empieza en la adultez temprana, es decir, a los 18 o 20 años y bueno, esta afección suele ser peor en estas edades y mientras vas creciendo suele mejorar un poco. Obviamente cuando estás tratado puedes llegar a tener una vida totalmente normal desde que eres más chico y también puede ser que se presente desde la adolescencia, o sea, que normalmente se presente en adultos jóvenes no quiere decir que adolescentes no puedan padecerla. Como les decía, se caracteriza por no poder regular sus emociones ni sus pensamientos, por tener comportamientos impulsivos, algunas veces imprudentes, que incluso pueden llegar a autolesiones o intentos de suicidio. Normalmente es muy difícil para estas personas llegar a cumplir alguna meta. Y bueno, como les decía, establecen relaciones inestables con los demás, con cualquier tipo de persona, ya sea sus papás, sus hermanos, sus amigos, su pareja, cualquier tipo de persona. Incluso, por ejemplo, en la escuela, con los maestros. Una persona borderline presenta demasiada sensibilidad ante las emociones. Es decir, experimenta las emociones de una manera muy intensa. Por ejemplo, cuando estás en una fiesta o en un concierto, la euforia que sientes, la alegría, la felicidad, pues esas personas la sienten muchísimas veces más que tú. Entonces, por eso se ven a veces desmedidas, ¿no? O sea, a lo mejor hasta piensas, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué está exagerando? Pero en realidad así lo sienten y así lo viven. De la misma manera, con emociones negativas o con tristeza, cuando se ponen tristes, lo sienten tanto que muchas veces por eso llegan a autolesionarse o al suicidio, o cuando se enojan, por eso terminan siendo muy agresivos porque sus emociones son mucho más dramáticas y agresivas, digamos, que las de los demás. Por eso, muchas veces, para no sentir estas emociones negativas tan fuertemente, o sea, la tristeza, por ejemplo, cuando rompen con alguna pareja o cuando no pudieron cumplir alguna meta o algún enojo, para no sentir esas emociones porque saben que son demasiado fuertes para ellos, entonces tratan de buscar la felicidad y la euforia, entonces por eso empiezan a ingerir alcohol o algún tipo de drogas
o por ejemplo se refugian también en el aspecto sexual o en juegos, por ejemplo, apuestas, o sea, todo lo que te puede dar felicidad y euforia, tratan de refugiarse en eso para no llegar a las otras emociones negativas. Por otro lado, aunque sienten mucho, tienen problemas para expresar sus sentimientos o para comprender qué es lo que realmente están sintiendo. Simplemente sienten aquí algo, o sea, ya sea emoción desmedida o una tristeza horrible, pero les es muy difícil explicarlo. Entonces, muchas veces tratan de no hablar de sus sentimientos y de sus emociones y refugiarse en ellos mismos. Por eso, entre los síntomas característicos están la inestabilidad y la impulsividad. Y bueno, como todos los trastornos mentales, tenemos que diagnosticarlo basado en el DSM-5, en el cual se encuentran 9 síntomas y una persona puede ser diagnosticada con trastorno límite de la personalidad si cumple por lo menos 5. Y bueno, el diagnóstico es complicado primero porque como están en los primeros años de adultez, en el cambio, ¿no?, de la adolescencia a la adultez, muchas veces hasta los mismos papás creen que es consecuencia de la adolescencia y de que están creciendo y no los llevan con un especialista hasta que ya pasó a mayores, hasta que desafortunadamente ya hubo un accidente o cuando ya se combinó con otro tipo de trastornos, como les comentaba, por ejemplo, con depresión o ansiedad. También son muy comunes los trastornos de la conducta alimentaria como bulimia, anorexia o incluso ortorexia. Si no saben qué es, les dejo un video que hice por aquí, pero básicamente es cuando una persona está, digamos, ya traumada con comer sano y entonces obviamente esto también le lleva a tener problemas alimentarios. Hablando de los síntomas, bueno, ya lo había comentado a grandes rasgos, pero las personas con TLP carecen de seguridad en cuanto a cómo se ven a sí mismas y en cómo son juzgadas por otros. También tienden a ver todas las situaciones en extremos, o es bueno o es malo, o es blanco o es negro, pero no hay medias posibilidades, ¿no? O por ejemplo, se están peleando con un amigo y o es la culpa del amigo o es la culpa de esa persona, pero no puede ser que igual los dos cometieron errores o que los dos están en lo correcto en ciertas cosas, o sea, es siempre o una u otra. Y del mismo modo, por ejemplo, cambian o son muy cambiantes con las personas. Puede ser que hoy, por ejemplo, le caiga súper bien un compañero de la escuela y se lleve súper bien con él, pero mañana o a la semana siguiente crea que ya es una persona despreciable y no le hable o lo trate mal o incluso quiera pegarle. También les comentaba que tienen miedo intenso al abandono, intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, manifestaciones de ira, impulsividad, cambios rápidos de identidad o de imagen, desde afuera hasta adentro. Por ejemplo, el cambio de metas y valores o cambio de look, o sea que de repente se corten el pelo así súper cortito y después quieran ponerse extensiones y luego se pinten el pelo de algún color de fantasía o se hagan tatuajes y después ya no los quieran. Y de la misma manera, por ejemplo, con sus valores, con sus objetivos, sus metas. Por ejemplo, pensando en que son adultos jóvenes que apenas están pensando a qué dedicarse. A lo mejor hoy quieren ser ingenieros, pero mañana arquitectos y entonces no saben qué hacer, a qué universidad meterse, qué examen de admisión hacer. O sea, no tienen idea. O si ya están en alguna carrera universitaria, pues tienden a salirse a la mitad de la carrera. También tienen algún tipo de paranoia relacionada con el estrés y pérdida de contacto con la realidad. Esto puede durar desde minutos a algunas horas. Como les decía, también tienden a hacer muchas cosas impulsivas como conducir de manera rápida, o por ejemplo apostar todo su dinero o invertirlo en algo así que crean que les va a dar un retorno de inversión, entonces lo invierten así de la nada y luego se arrepienten, o hacer compras innecesarias, o como les decía, algún tipo de promiscuidad, abuso de sustancias, amenazas o conductas suicidas, autolesiones, grandes cambios de humor que pueden durar desde algunas horas hasta días, en donde pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, tristeza, sentimientos continuos de vacío. Y bueno, como la mayoría de los trastornos mentales, los cuales se presentan sin ninguna lesión cerebral aparente, es decir, que no tienes lesiones cerebrales de nacimiento o por algún traumatismo,
pues la causa se desconoce, sin embargo sí se cree que puede tener relaciones genéticas, ambientales, sociales. Entre los factores de riesgo podemos encontrar el abandono en la niñez, vida familiar inestable y disociada, comunicación deficiente dentro de la familia y, bueno, abuso sexual, físico o emocional. El TLP ocurre de igual manera en hombres que en mujeres, sin embargo, las mujeres suelen buscar tratamiento mucho más seguido que los hombres. Y como les digo, muchas veces los síntomas suelen mejorar con la edad. Hablando de los tratamientos, es muy importante llevar una psicoterapia adecuada, es decir, con especialistas en TLP. Esto quiere decir que estudiaron psicología general, después estudiaron psicología clínica y posteriormente hicieron una subespecialidad en este tipo de trastornos. Muchas veces puede ser orientada a lo cognitivo-conductual para poder enseñarlos a canalizar sus emociones, y algunas otras veces también es muy efectivo el psicoanálisis para hacer introspección de qué es lo que pasó en la infancia y de dónde se deriva este trastorno. Entonces yo les recomiendo que traten de llevar estas dos terapias si es que tienen TLP. Primero deberían llevar una cognitiva conductual o, bueno, conductual para poder modificar estos patrones que tienen de conducta y estas emociones desbordadas, y ya que estén muchos más tranquilos y más canalizados, digamos, sus emociones, entonces ahora sí pueden llevar una terapia psicoanalítica porque es muchísimo más lenta. Hablando de fármacos, en realidad se ha visto que el TLP puede ser tratado solamente con psicoterapia, sin embargo hay algunos casos en los que sí son necesarios, por ejemplo, cuando también se encuentra depresión o ansiedad. Sin embargo, es importante mencionar que muchas veces los mismos fármacos pueden llevarnos a diferente inestabilidad, a emociones, es decir, a sentir emociones mucho más fuerte o que antes no sentíamos. Entonces, por eso no es tan recomendable que los empiecen a medicar sin primero intentar con psicoterapia. Ahora hablemos de algunos mitos y realidades sobre el TLP. La verdad es que siento que es uno de los trastornos más juzgados porque muchas personas no creen, o sea, simplemente piensan, ay no, o sea, nada más está escudando sus malas acciones o sus emociones desbordadas en que está enfermo, y no, en realidad es un trastorno que es totalmente diagnosticado y tratado. Por eso, bueno, es importante hablar de mitos y realidades. Entre los principales mitos está el pensar que no mejoras, o sea, que una persona que tiene estos patrones de conducta siempre va a ser así, y no es así. Como les digo, fisiológicamente a nivel cerebral, mientras va madurando el cerebro, muchas veces se ve mejoría sin llegar a ningún tratamiento, pero también es totalmente benéfico y totalmente eficaz la psicoterapia, como les digo. Y bueno, en todo caso, si lo necesitan, algunos síntomas del TLP, como les digo, pueden ser tratados con fármacos. Obviamente esto ya tiene que ser trabajo del psiquiatra junto con el psicólogo o psicoterapeuta. Ahora, una realidad es que el TLP solamente puede ser diagnosticado por un especialista, y después de que lleva los criterios diagnósticos del DSM-5, como les decía, no puede ser diagnosticado por cualquier persona, cualquier médico, incluso general que no sea especializado, porque normalmente se suele hablar muy a la ligera de este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando tu hijo es muy travieso y le encanta estar de un lado para otro, se les hace muy fácil a los papás decir, es que es hiperactivo, cuando no tienen ni idea de lo que es realmente el trastorno de hiperactividad, ¿no? O, por ejemplo, también cuando estás triste por cualquier situación y dices, no, es que estoy deprimido, y bueno, obviamente tampoco lo estás, ¿no? O sea, no cumples con los criterios diagnósticos, simplemente tienes una tristeza mayor a la que tienes en cualquier otro momento. O también, por ejemplo, cuando una persona tiene cambios de humor, le suelen decir bipolar así de fácil, o sea, sin pensar en las consecuencias y en que de verdad hay personas que tienen este tipo de trastornos y que pueden mermar muchísimo su calidad de vida. Entonces, como les digo, ahorita que es muy sonado el TLP, es muy importante que te lo diagnostique un especialista. Otro mito es que algunas personas dicen que las mujeres tienen TLP y los hombres trastorno antisocial de la personalidad, y no es así.
Ambos géneros pueden tener cualquiera de los dos trastornos y son diferentes. Una diferencia marcada entre las personas que tienen TLP y trastorno antisocial es que las personas que tienen borderline normalmente llegan a sentir vergüenza, culpa, angustia emocional, vacío, y las personas con trastorno antisocial no. Por otro lado, muchas personas aseguran que el TLP no existe. Déjenme decirles que hay más de 3,000 estudios científicos en donde comprueban que sí, efectivamente existe. Otro mito es que las personas con TLP deben medicarse siempre, y como les digo, hay medicamentos que ayudan con ciertos síntomas, por ejemplo la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, la inestabilidad incluso. Sin embargo, no tienen que tomarlos toda la vida si es que llevan una terapia adecuada y si con la edad mejoran sus síntomas. Muchas veces tienen episodios en donde sí es necesario medicarse, pero poco a poco pueden irlos dejando. No es necesario medicarse toda la vida. Y bueno, una de las preguntas más importantes es, ¿el TLP se cura? Pues no se cura. Obviamente se controla, como les digo otra vez, con psicoterapia, a veces con medicamentos, con la edad. Tú solito aprendes a canalizar tus emociones, pero es un trastorno que va a estar ahí toda tu vida. ¿Qué puedes hacer si una persona con TLP está en crisis? Primero, asegurarte de que está a salvo, que no tiene ningún tipo de arma punzocortante, algunas tijeras, agujas, lo que sea, que no tiene medicamentos que puede ingerir, o sea, ponerlo totalmente a salvo. Muchas veces, por ejemplo, la meditación o la respiración puede ayudarlos a calmarse. Y bueno, también si eres, por ejemplo, familiar, bueno, es importante siempre tener a la mano el teléfono de su psicoterapeuta o de su médico, o saber a dónde poderlo llevar. Pero principalmente lo más importante es mantenerlo a salvo hasta que pase la crisis. Si a lo mejor tiene ansiedad, bueno, puedes buscar su medicamento para ayudarlo o ayudarla. Una mujer puede ser capaz de tener hijos si tiene TLP, y esta pregunta también es importante llevarla hacia los hombres, porque es muy fácil decir, bueno, sí, o sea, las mujeres son las que tienen a los hijos y los educan, pero si tienes un padre con TLP que es explosivo y que puede incluso en algún momento poner en riesgo a los hijos, pues también es importante considerar si una persona puede tener hijos teniendo TLP, no nada más mujeres, ¿no? Y bueno, la respuesta obviamente es sí. Es importante que estén totalmente tratados, que ellos mismos sepan tratar sus síntomas antes de llegar a tener hijos, pero por supuesto que pueden tenerlos. Y por otro lado, como con muchos de los trastornos mentales, tú solito vas conociéndote y vas sabiendo cómo llevar ese tipo de trastorno. Por ejemplo, las personas que tenemos ansiedad, al principio no sabes qué es, terminas en el hospital muy asustado, piensas que te vas a morir, que ya es un ataque de pánico horrible. Sin embargo, con el paso del tiempo vas sintiendo cuando vas a tener un ataque de ansiedad, y tú solito, no es que lo controles al 100 y que no lo vayas a tener, pero sí puedes disminuir la intensidad, o en todo caso sentir que viene dependiendo de algún estímulo que tuviste en ese momento, y si lo ocupas, pues tomar, por ejemplo, un medicamento. Entonces, no es que las personas con TLP de la nada se vuelvan locas, o sea, no. Sí pueden también canalizar sus emociones, como les digo, después de llevar una terapia adecuada, incluso medicación, y con el paso de los años pueden ir ellos mismos canalizando sus emociones. Eso tampoco quiere decir que nunca van a volver a tener algún episodio, pero sí pueden, como les digo, mejorar y tratar de controlarlo. Ahora, por ejemplo, si piensan tener hijos, es muy importante que sigan con sus terapias y que vayan manejándolo con el psicoterapeuta para poder ir canalizando también todas esas emociones, porque sabemos que tener un hijo chiquito a veces sí puede ser muy estresante. Entonces es importante siempre ir de la mano con un especialista. El TLP puede diagnosticarse antes de la adolescencia. Normalmente no lo hacen debido a que hay algunos síntomas que pueden confundirse con el proceso evolutivo en la infancia. Entonces normalmente se diagnostica en la adolescencia o, como les decía, adultez temprana. Sin embargo, pues desde la pubertad sí pueden tener algunos rasgos de TLP. Hablando de la prevención, bueno, pues es muy importante
cómo se lleva la infancia del niño. O sea, obviamente, como les decía, si tienen algún tipo de abuso en su casa, si sus papás se pelean o si, no sé, si tienen algún problema o alguna deficiencia en su casa desde que son niños, pueden ser propensos a tener TLP. También los niños que tienen trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si tú eres una persona que tiene TLP o que crees que puedes tenerlo, de verdad no te preocupes. Cada vez se habla más de estos temas y es muy importante. Es bueno normalizarlos, así como hay gente que tiene alergias o gente que tiene gastritis o colitis. Bueno, pues sabemos personas que tenemos trastornos mentales, como por ejemplo, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, también tengo ansiedad. Y yo sé que es difícil porque muchas veces sí te juzgan, ¿no? Y piensan que estás loco o loca, pero no es así. Hay que normalizarlo, comprenderlo, tomar alternativas, buscar un especialista adecuado. En todo caso, si es necesario, tomarnos nuestros medicamentos, buscar otros recursos. Por ejemplo, siempre se los digo, pero mindfulness, les dejo mi video por aquí, o meditación, que también tengo un video de meditación, o cualquier tipo de actividad física nos puede ayudar muchísimo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo por aquí. Les dejo por aquí mis redes sociales para estar en contacto durante la semana. Les recuerdo que yo subo videos los martes y sábados a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en YouTube y en Facebook. En cualquiera de las dos plataformas no olvides seguirme, regalarme un like. Si estás en YouTube, prender la campanita de notificaciones. Y bueno, cuéntame en los comentarios si conoces a alguna persona con este trastorno o si tú lo padeces. Y si tienes algún consejo que nos pueda ayudar a la comunidad. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bye.